Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas que nos seguís desde Internet. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos una vez más aquí en la sede de la Asociación General en Cedartown, Georgia, para estudiar la escuela sabática y compartir con vosotros pues estas hermosas lecciones que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Hoy tenemos con nosotros a nuestros queridos hermanos y pastores, el hermano Reto, Alfonso Reto, de Perú. Está con nosotros porque ha venido a Cedartown a asistir a las reuniones de comité plenario que estamos teniendo durante estos días. Bienvenido, hermano Reto. Muchas gracias, hermano. Y también a nuestro querido hermano Raúl Escobar, que él pues ya es un habitual de estos momentos. Está muy siempre con nosotros aquí en las escuelas sabáticas. Tardes. Buenas tardes también a ti. Bien, antes de comenzar el estudio de la palabra, queremos invitar al Espíritu Santo para que Él dirija nuestros pensamientos y también nuestras reflexiones. Oramos. Hoy tenemos una lección muy interesante. En realidad todas las lecciones son muy interesantes porque todas ellas nos diseccionan la palabra de Dios y nos ayudan a comprender mejor pues la palabra inspirada. El título es Limpiando la conciencia. Dos términos aparecen aquí, limpiar y conciencia. ¿Qué es la conciencia y qué sería mantener limpia la conciencia? Podemos ya empezar lanzando esta pregunta. ¿Qué es la conciencia? ¿Y qué es limpiar la conciencia? Bien, ¿O por qué se ensucia la conciencia? dice la hermana White que es la voz de Dios que habla en medio de los conflictos y pasiones humanas, ¿no? Ok, entonces la conciencia es la voz de Dios. ¿Y con la conciencia nos podemos guiar solamente para saber cuál es la voluntad del Señor? El apóstol Pablo dijo, por esto procuro tener una conciencia limpia y sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Así que cuando la conciencia está limpia en el hombre es porque Dios ha obrado en el corazón del ser humano. Ok, pero la conciencia es suficiente guía para saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo sabemos que nuestra conciencia no nos puede estar engañando? Porque también en los mundanos o gente que no cree tiene su conciencia, ¿no? Ok. Precisamente el título lo dice, limpia conciencia. Si está limpia, porque hay distintas clases de conciencia, hay conciencias que se cauterizan, hay malas conciencias, conciencias contaminadas. Entonces lo que vamos a hablar hoy día es de la limpia conciencia, debemos mantenerla limpia siempre para que sea la voz de Dios. Ok, pero creo que la pregunta todavía no se ha contestado. Sí. ¿Cómo sabemos que nuestra conciencia está limpia o está sucia? Bueno, esto va de acuerdo con la conversión. Es importante esto, porque en la última pregunta de esta lección vamos a tener cosas interesantes. Cómo el hombre limpia su conciencia, o cómo Dios limpia la conciencia del hombre, que, bueno, sería lo más correcto. Ok, entonces nuestra conciencia es un tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Si no tuviéramos conciencia no sabríamos lo que está bien y lo que está mal, pero obviamente después del pecado la conciencia se ha visto dañada. Entonces solamente una conciencia iluminada por la palabra de Dios está en condiciones de saber si está en buena condición espiritual o no. Es decir, Okay. si la conciencia no está regida por un escrito está, no podemos saber si nuestra conciencia está limpia o está sucia. Porque podemos basarnos en criterios sentimentales, ¿no? O en criterios humanos, o en tradiciones, como aquí veremos en la escuela sabática, al estudiar este grupo social de la época de Cristo, como eran los judíos. Pasando a la primera pregunta, tradiciones humanas, bajo el subtítulo de tradiciones humanas, dice que los fariseos requerían algo de la gente. ¿Qué es lo que requerían, hermano Raúl? Una limpieza de las manos antes de comer. ¿Y esto es malo? Era un mandato, un mandamiento, y si no se lavaban era un pecado. Ok. Entonces no es que sea malo lavarse,
No, es higiénico, es muy importante lavarse las manos, pero ellos lo consideraban un rito más grande que cualquier cosa, porque era un reglamento impuesto por el Sanedrín o por los rabinos. Entonces, de ahí se desprende que ellos acusaran a los discípulos y hasta el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con esto, hermano Reto? Habría que ver las intenciones que tenían los fariseos y los escribas prácticamente, porque Jesús había venido a implantar una verdad correcta, y es posible que Satanás quería interrumpir la predicación de esa verdad, la comunicación de esa verdad a los hombres. Eso es lo que dice al menos aquí la nota, que siempre que se inicia una buena obra, hay maquinaciones listos para entrar en disputa sobre cuestiones en formas o detalles técnicos para apartar la mente de las realidades vivas. Entonces, hay maneras que el demonio utiliza para distraer las mentes de los hombres de la verdad a un error. Sí. Claro, lo fundamental se perdió de vista por la nación judía, porque en la última parte de la nota dice que las cuestiones que más nos deben preocupar no son solamente ciertas formas o detalles técnicos. Aquí hay una pregunta muy importante. ¿Creo yo en la fe salvadora, en el Hijo de Dios? ¿Está mi vida en armonía con la ley divina? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos, o sea, si nosotros tenemos un amor hacia Dios, no hacia nosotros mismos ni hacia normas externas. Bien, entonces estamos pues aprendiendo algo muy interesante con relación a las costumbres que habían en la época de Jesús y que tenía el pueblo llamado de Dios de esa época, ¿no? Ellos tenían costumbres rituales que habían heredado de sus ancestros y que practicaban con toda escrupulosidad, pero le daban más importancia a estos ritos que a lo que pudieran significar estos ritos, y le daban más importancia al acto externo que al propio mensaje salvador. Así es que toda la carga religiosa la colocaban sobre estos actos de purificación externa, mientras olvidaban lo más importante, que era la limpieza del corazón. Hermano Reto. Precisamente las grandes verdades de Dios son la ley de Dios y el Evangelio. Y el demonio quería atraer a las tradiciones humanas prácticamente para que no se entienda bien el verdadero mensaje de verdad que traía Jesucristo. Así es. En cuanto a la tercera pregunta, ya vamos a entrar en la tercera pregunta, porque la primera y la segunda ya las hemos contestado. Sí. Bajo el subtítulo Falta de respeto hacia la ley de Dios encontramos la siguiente observación. Mientras que los judíos eran extremadamente particulares con respecto a la observancia de las tradiciones humanas, ¿cuál era la actitud de ellos hacia la santa ley de Dios, en este caso, hacia el quinto mandamiento? Así es que vemos que ellos eran muy escrupulosos en la observancia de estas normas, pero en lo que respecta al requerimiento divino, que es lo que tenía realmente importancia, ¿cuál era su actitud? ¿Podía un hijo decir una sola palabra y con esa palabra él declaraba, era la palabra corbán, ¿no? Entonces la propiedad de él, todo lo que tenía, lo dedicaba al templo. Pero lo disfrutaba él. Lo disfrutaba él en desprecio a sus padres, sin ese cuidado del quinto mandamiento que dice: amarás a tu padre y a tu madre, lo honrarás y tendrás con él larga vida. Y con eso descuidaban las formas que debían observarse en el comer y lo consideraban como un pecado aborrecible que debería ser castigado en este mundo y en el venidero, y tenía por virtud destruir al transgresor, al que no se lavaba las manos. Pero el que violaba la ley de Dios no tenía importancia. Y eran tantas las reglas que tenían que no bastaba la vida entera para aprenderse
todos los reglamentos que ellos ponían para guardar simplemente el mandamiento, la letra, o sea, el espíritu el mandamiento divino. Las normas en la iglesia del Señor, las reglas, no son malas, son buenas, siempre y cuando éstas no invaliden la ley de Dios. Y lo que vemos aquí precisamente es ese fenómeno, que ellos, queriendo seguir las tradiciones de los ancianos, pues despreciaban los requerimientos divinos. Y eso puede también ocurrir en nuestros días. Okay. ¿No? ¿De qué manera puede ocurrir esto en nuestros días? Bueno, aquí en la nota hay una explicación de esta manera. Yo le doy lectura. Dice que enseñaban a la gente que el consagrar su propiedad al templo era un deber más sagrado aún que el sostén de sus padres, y que por grande que fuera la necesidad de estos, era sacrilegio dar al padre o a la madre cualquier porción de lo que había sido así consagrado. Un hijo infiel no tenía más que pronunciar la palabra corbán. En nuestros días, ¿cuál es el propósito de anular la ley de Dios? Los hombres han sacado muchas leyes particulares para anular los verdaderos mandamientos de la ley de Dios. Tal es así que cuando se trata de la ley de Dios con ciertas, aún congregaciones religiosas, dicen que la ley de Dios está anulada y que en realidad en Cristo está guardada toda la ley. En ese sentido se invalida la ley de los 10 mandamientos dados por Dios, escritos por sus propios dedos en el monte Sinaí, y por una filosofía humana prácticamente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros como humanos, cristianos, anteponemos la tradición, los criterios humanos por encima de los requerimientos divinos? Y yo quisiera también preguntarle aquí a mis hermanos pastores si esto se está dando hoy día en las iglesias que se llaman cristianas y de qué manera. Se enfatizan ordenanza y tradiciones humanas. La ley de ¿Podrías Dios, citar alguna, por ejemplo, hermano Escobar? son Dios los mandamientos. Pero tradiciones humanas, por ejemplo, que se den en nuestros días, Bueno, sí, hay populares, ¿no? hay una tradición popular de guardar el día del sol. Por Y en ejemplo. la Biblia no sale en ninguna parte que hay que guardar el primer día de la semana. Por No ejemplo. existe ni un solo texto. Ya ve que un sacerdote católico ofrecía en sus años $10,000, que podríamos decir hoy día casi $1,000,000, a quien le diera un solo texto de la Biblia que el domingo es el día del Señor. Y eso se lo ofrecía a los protestantes. Y dice, ¿por qué no me han venido a buscar el dinero? Porque no existe ningún texto. El que lo cambió fue la Santa Iglesia Católica con la autoridad que Dios le dio, dicen ellos. Entonces, Interesante. ahora, El hecho de que, por ejemplo, algo se ha venido practicando durante muchos años y ha sido aceptado popularmente por el público en general, eso ya se le considera como algo de carácter sagrado. Y el único argumento es que ha sido tradición. Durante muchos años se ha venido observando. Pero el criterio de un cristiano no debe ser la tradición, no debe ser el criterio popular, lo que cree la gente, sino lo que la palabra de Dios enseña. La tradición nos puede decir que el domingo es el día que se ha venido guardando durante centenares de años o miles de años, pero tenemos que preguntarle a la Biblia, ¿es así? Esta tradición es correcta, la podemos sustentar con un escrito está. Estos fariseos, estos judíos, no podían sustentar con un escrito está sus tradiciones. No queremos decir que lavarse las manos antes de comer sea malo, o sea contrario a la ley de Dios, pero ellos habían antepuesto esta costumbre a las exigencias divinas. Por ejemplo, el hermano Raúl citó aquí, y tú también lo has dicho, que pronunciando la palabra escorbán, automáticamente ese hijo quedaba completamente exonerado de cumplir con su misión de honrar al padre y a la madre. Y así violar la ley de Dios. Y de esa forma pues, se le daba permiso para violar la ley de Dios. Okay. Entonces, hoy día también se está haciendo lo mismo cuando se le da a los miembros de las iglesias permiso para ir a pelear una guerra, por ejemplo. Y de esa forma pues se deshonra al Señor quebrantando el sexto mandamiento, ¿verdad? Entonces,
es muy importante considerar que por encima de todo están los requerimientos divinos. Y basándonos en la pregunta número 4, en la parte final se nos dice, ¿cómo considera Dios esa actitud de darle más importancia a la tradición, a las costumbres humanas, que a la propia palabra de Dios? ¿Cómo lo consideraría el Señor? Hermano Rey. Sí. El Señor tiene más que una consideración, una determinación casi como de condenación. ¿Por qué? Porque dice, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, si estos mandamientos de hombres, hay otra doctrina, por ejemplo, acerca de la inmortalidad del alma. Y eso es penado por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sacamos aquí? La palabra de Dios, la Biblia nos dice que a este pueblo Dios lo llama hipócrita. ¿Por qué? Porque sencillamente dice, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Viene a mi memoria el hecho de que una de las tradiciones más populares en el mundo entero cristiano es Halloween, el día de Halloween. Y precisamente lo celebran como cristianos, basándose en una tradición ancestral, antigua. Ahora, cuando nosotros analizamos esa fiesta, sus orígenes, solo encontramos raíces de carácter satánico, diabólica. Entonces, no es la tradición lo que tiene que primar, sino lo que dice la palabra de Dios. Es interesante, acabo de escuchar de un grupo de personas que fueron excluidas de la iglesia adventista porque se opusieron a esas fiestas, a San Valentín, el Día del Padre, y todas esas fiestas que son tradiciones humanas y que todas tienen un origen pagano, pero se están introduciendo en las iglesias, y como él en la iglesia pidió que le probaran con la Biblia dónde tenía el fundamento de celebrar la Navidad, que no está en la Biblia, entonces fue disciplinado de la iglesia por alborotar, dicen. Los fariseos, entrando en la quinta pregunta, consideraban que una persona era contaminada por hacer algo en concreto. ¿Podríamos contestar a esta pregunta? ¿Qué es lo que contaminaba a la persona según los criterios que tenían ellos, el criterio que tenían ellos? Bueno, yo diría que el criterio que tiene Dios, que es lo que contamina en realidad aquí. Jesús dijo así, no lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre es lo que lo contamina. Entonces, aquí nosotros podemos ver bases importantes. Hay una versión que dice, no es lo que entra en tu cuerpo lo que te contamina. Estás contaminado espiritualmente por lo que viene del corazón. ¿Qué viene del corazón? Vienen muchos pecados, que ya lo vamos a ver en la siguiente pregunta, pero que el hombre está contaminado porque ha permitido ser contaminado el hombre, en realidad. Los fariseos consideraban que la ingesta de ciertos alimentos, ciertas costumbres, pues podían contaminar al ser humano. El Señor Jesús no es que se opuso al hecho de que hay alimentos que pueden ser nocivos, que la ingesta de ciertos alimentos pueden pues, enfermar al ser humano. Pero como los judíos y los fariseos, en general los fariseos, enseñaban que esos alimentos podían destruir a la persona, el Señor Jesús enseñó que no es lo que viene de afuera lo que contamina el corazón. Sí. Porque aquí, Jesús habla de una contaminación del corazón, hermanos. Aquí hay un principio de salud. Ya hemos analizado en lecciones pasadas que el ser humano se preserva de enfermedades y obedece la ley natural. Entonces el cuerpo tiene defensas, es como cada célula es como una ciudad y tiene las defensas contra todos los contaminantes externos. Entonces si la persona tiene una buena conciencia, si tiene pureza en los pensamientos, es una persona que no puede ser contaminada exteriormente. Así que
el lavarse las manos es muy importante, es higiénico. Pero si una persona tiene buenas defensas, las contaminaciones populan en el aire. Cuando conversamos uno al otro hay microbios, hay contaminaciones, pero el cuerpo tiene sus defensas. Entonces, si una persona tiene una limpia conciencia, tal como dice la nota, la pureza e impureza se refiere al alma. Es la mala acción, la mala palabra, el mal pensamiento, la transgresión de la ley de Dios, y no la negligencia de la ceremonia externa ordenada por los hombres, lo que contamina al hombre mismo. Entonces, en todo tiene que haber un equilibrio, ni irnos a un extremo ni al otro, y eso pasaba con esta religión. En realidad, según nos dice hoy también la ciencia, una persona puede ser vegetariana, cuidarse mucho en el aspecto de la alimentación y sin embargo estar enferma por no cuidar sus pensamientos, por no cuidar su psique. Sabemos que existen las enfermedades psicosomáticas que vienen dadas por el hecho de tener pensamientos negativos, actitudes negativas en la vida, la melancolía, la tristeza, el odio, el rencor, son sentimientos que destruyen también el cuerpo. Entonces, el Señor Jesús estaba enseñándoles a estas personas que en realidad lo que contamina al individuo es la actitud mental que él tiene, más que el hecho de que pueda a lo mejor tener alguna práctica equivocada, porque uno puede cuidarse mucho, pero dicen que el enojo y la ira puede cambiar, por ejemplo, el pH de la sangre en un momento y tornarlo ácido, ¿no? Entonces, es importante pues considerar que estos hombres habían puesto todo el énfasis sobre la limpieza, sobre lo exterior, y habían olvidado lo más importante, que es cuidar las avenidas del alma, el corazón, la mente, mantenerlo limpio delante de Dios. Sí, hermano. Yo pienso que los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, los judíos, se habían separado de Dios. Y habiéndose separado de Dios, ellos buscaban tantas leyes acumulativas allí como para probar de que podían guardar la ley de Dios, pero así habían hecho cargas o habían acumulado tantas cargas que lo habían hecho más difícil todavía. Pero eso obedece a un retiro de la salvación, a un retiro o retirarse de Dios e irse por sus propios medios, por sus propias obras. Y ahí estaba el problema de los judíos. Hay una diferencia, analizando la pregunta número 6, entre la contaminación física y la contaminación espiritual. ¿Existe esa diferencia y cuál sería la diferencia? Bien, la diferencia es de que el ser humano sustituye los mandamientos de Dios por preceptos de hombre. Y esto no ha cambiado desde ese tiempo acá. Una persona puede estar físicamente sana y moralmente o espiritualmente corrompida. Claro. Cuando no tiene respeto por la ley de Dios, no tiene a Cristo. Se escucha de que la gente tiene a Cristo, todos hablan de Cristo, hablan del poder cristocéntrico y del Espíritu. Sin embargo, existen rencillas, odios, y ¿cómo el Espíritu de Dios puede estar ahí? Y especialmente existe una repulsa por aquellos, como dice aquí en la nota, hay entre los cristianos un aborrecimiento al que los quiere llevar, mostrarle el error, ¿no? Los hombres se aferran a sus tradiciones y reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle su error. En esta época, cuando se nos pide que llamemos la atención a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vemos la misma enemistad que se manifestó en los días de Cristo. ¿Por qué? Se habla de Cristo, pero ahora aquí se hace una énfasis a la observancia de los 10 mandamientos, que ahí se necesita el poder de Dios. Nosotros no podemos por nosotros mismos guardarlo. Por eso se nos invita a tener la fe que tuvo Jesús.
Dios hecho carne. Él tenía fe en el Padre, porque nació como un bebé, se desarrolló como un joven, se creció en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cómo se mantuvo Él como humano? Se mantuvo por la fe. Y entonces nosotros somos llamados a pedir a Dios que nos dé esa misma fe en medio de todas las circunstancias adversas que Él tuvo desde el pesebre hasta el Calvario. Entonces, continuando con la línea de pensamientos de la escuela sabática, sabemos que el título es Limpiando la conciencia y hemos comenzado el estudio de la escuela sabática definiendo lo que es la conciencia y también el hecho de qué significa limpiarla. Sabemos que la conciencia es iluminada por la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios como guía, no sabremos si nuestra conciencia está afinada espiritualmente o no. No es una buena guía nuestra conciencia sin usar la palabra del Señor como criterio, como guía. Ahora, en el momento la palabra de Dios nos muestra nuestro pecado, nos muestra dónde estamos mal, la única forma de limpiar esa conciencia, ¿cuál sería, hermanos? Una persona, un hermano de la iglesia, una persona sincera, pues su conciencia lo acusa de que ha hecho algo malo. ¿Qué le podríamos decir a esa persona para que su conciencia pueda ser limpiada? Bueno, nosotros sabemos que una lección de escuela sabática es el bosquejo de un tema. Nosotros podríamos apelar a muchos textos bíblicos aquí, pero lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es, como dice aquí la lección, de que el corazón del hombre está lleno de malos pensamientos, de adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, ojo maligno y blasfemias, soberbias, insensateces. Todo esto está escrito en diferentes textos de la Biblia. Ahora, conociendo esta situación del hombre, la conciencia solo y únicamente puede ser limpiada por Jesucristo. Solamente Jesús es el tónico para el alma, para la debilidad del alma. Solamente Jesús es el agua para limpiar o lavar nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice bien claro, según aquí la pregunta 7, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y solamente Dios puede limpiar la conciencia del hombre. La obra de reforma que el hombre tiene que hacer es de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro, ¿no? El salmista decía esto: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esto importante, ¿no? Sí. Es importante esto. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es consciente el hombre de sus pecados. Todos nosotros somos conscientes, pero tenemos que acudir con arrepentimiento y fe en los méritos de un Salvador crucificado. Y solamente así, con esa sinceridad, podemos acercarnos a Dios y decirle que nos lave nuestra conciencia, que nos limpie. Y si el poder del Evangelio ha hecho eco en nuestro corazón, pues entonces el hombre va a vivir feliz y contento al lado de su Jesucristo. Gracias, hermano. Entonces hemos escuchado pensamientos bellos y prácticos con relación a la limpieza de la conciencia. No es el hombre, no es la persona la que puede limpiarse a sí misma. La palabra de Dios nos dice que el salmista ruega al Señor que le limpie Dios de su maldad, que le limpie esas impurezas que él albergaba en su corazón, en su mente. Es pues Dios, a través de su Santo Espíritu, quien puede limpiar nuestros corazones. El hombre tiene que suplicar a Dios. Es la fuente del perdón, de la misericordia está en el Señor. La obra del hombre consiste en suplicar, la obra de Dios consiste en purificar. Pero aún la súplica del hombre no proviene del hombre.
Aún el deseo no está en nosotros, es algo que Dios tiene que colocar en el corazón. Ni el arrepentimiento. Ni tampoco el arrepentimiento, todo proviene de Dios. Por eso es importante que supliquemos a Dios. ¿Y cómo podría ser una súplica eficaz, hermano, Raúl? Cuando nosotros tomamos casos como el de Daniel, ¿no? Daniel vivía una época que esperaba el cumplimiento de las profecías y no veía un movimiento en su pueblo. Entonces clamó a Dios confesando el pecado de su pueblo y él lo hacía parte. Porque cuando somos miembros de la iglesia de Dios, entonces somos parte también de sus fallas. Y nosotros mucho tenemos que ver eso cuando nosotros no oramos convenientemente por aquellos que llevan responsabilidades. Entonces tenemos parte de culpa. Tenemos que intentar, como el título de la lección lo dice, limpiando la conciencia. ¿Cómo voy a limpiar la conciencia tuya, la del hermano, la de otro? Tengo que limpiar la mía. Entonces yo tengo que pedir al Señor que grabe sus mandamientos en mi corazón, me ayude a conseguir el carácter que Él quiere que tengamos, y eso es una importante luz que debe tener cada padre y madre, como dice la última parte de la nota. La madre no debe estar ciega, sino que solo en el arreglo de su casa, que es con más frecuencia para ella que la simetría del carácter de sus hijos. Entonces debe educar el padre, la madre a sus hijos a tener una simetría. La nación judía no era simétrica, era que deforme. Entonces los extremos, o tibieza o fanatismo, están condenados en la palabra de Dios. Tenemos que tener simetría. Necesitamos, como tú dijiste hace un momento atrás, los principios, las enseñanzas, las reglas que nos conducen a la ley de Dios, pero las que vienen de la palabra, no inventos humanos. Amén. No esfuerzos humanos para esforzar la ley de Dios, tal como decía el hermano Reto. Necesitamos el poder de Dios, y ese poder que nos transforme y nos ayude, tal como dice la nota, la meditación, ¿no? Si me permite leerla. Dios tiene una obra especial para los hombres de experiencia que deben hacer. Han de guardar la causa de Dios, han de cuidar de que la obra de Dios no se confía a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo a su propio juicio independiente para predicar lo que le plazca. No podemos predicar lo que nos dé la gana, que se contradiga con la fe que hemos recibido, la fe una vez dada a los santos, no haciéndose responsable ante nadie de las instrucciones que imparten y del trabajo que realizan. Así que tiene que importarnos estar en armonía con la enseñanza que hemos recibido. Y si el espíritu de suficiencia propia gobierna en nuestro medio, no habrá armonía de acción, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, ni habrá saludable crecimiento en la causa. Habrá falsos maestros, malos obreros, que insinuando el error apartarán a las almas de la verdad. Cristo oró por sus seguidores fueran uno, como Él y el Padre son uno. Y la nación judía no se preocupaba de eso, no tenían como base la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lleva a la unidad. El Espíritu de Dios nos lleva a ser uno, y por eso tenemos que orar. Precisamente el hecho de que los seres humanos, los llamados cristianos, hayamos creado tantas iglesias cristianas, que todas aseveran seguir a Cristo. Más de 36.000 existen en el mundo. Todo esto nos muestra una enfermedad, la enfermedad de que no se quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no se quiere adaptar uno a la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios se adapte al gusto de uno, cuando en realidad sabemos que el camino del Señor es estrecho, que debemos cargar con nuestra cruz cada día si queremos seguir a Jesús y aceptar su santa ley de amor. En principio esto puede ser un yugo opresor, pero a la larga sabemos que es una gran bendición.
supeditar todo lo que creemos, supeditar todo lo que hacemos, lo que pensamos, aún escrito está. Lo que el Señor nos enseña es lo mejor. Amén. Y no las tradiciones humanas, que pueden ser buenas, en algunas cosas pueden ser buenas, pero si no tienen fundamento, al final lo único que van a hacer es destruir al ser humano que las practica y apartarlos de la verdad, como pasó en el tiempo de los fariseos, que habían puesto toda su esperanza y toda su enseñanza sobre esas tradiciones, olvidando lo más importante de la ley de Dios. Que el Señor pues bendiga estas enseñanzas y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Continuaremos el estudio de la escuela sabática la semana próxima. Que tengáis un feliz sábado. Muchas gracias, hermano Reto, por estar aquí con nosotros. También, hermano Raúl, que Dios os bendiga. Gracias, y también a vosotros. Hasta pronto, queridos hermanos.